Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Episodio número 24 o número 4 de la tercera temporada, en donde nos estamos abocando directamente y de lleno a desarrollar contenidos relacionados a nuestra historia argentina, a nuestra historia como país, a nuestra historia como nación. Hemos dejado en el capítulo anterior haciendo un repaso por el proceso revolucionario iniciado allá por mayo de 1810 y llegando a la formación del primer triunvirato, ¿sí? Recuerdo, siempre aquí lo importante es tratar de entender el proceso de fondo. Es un periodo bastante complicado, bastante complejo, como dije en el episodio anterior, por eso lo he dividido en dos partes que en el día de hoy nos llevará a tratar los temas referidos al segundo triunvirato hasta el año 1820, donde se da un quiebre de la situación nacional. Bien, para alargar en el día de hoy, simplemente repasaré así muy por arriba que en el año 1811 se forma un primer triunvirato, es decir, un poder ejecutivo tripartito en base a tres personas, digamos, poseído por tres personas, por eso se llama triunvirato, que con el paso del tiempo, 2 meses después de constituido, le quita el poder a esa antigua junta grande, ahora llamada junta legislativa, que tenía la potestad de elegir al ejecutivo. Bueno, el triunvirato le quita esa potestad a la junta, la desarma, la disuelve y manda a cada uno de los diputados provinciales a sus casas, a sus provincias. Y entonces el triunvirato se queda con el poder absoluto. En el año 1812, ya en enero de ese año, los morenistas, liderados, este sector morenista que representaba los ideales de Mariano Moreno, que ya hemos desarrollado anteriormente lo que tuvo que sufrir en su disputa interna y política con Cornelio Saavedra, esta facción morenista que estaba encabezada por Bernardo de Monteagudo, van a crear la denominada Sociedad Patriótica, con el objetivo de discutir la necesidad cada vez más acelerada, más pronta, para declarar la independencia y, de paso siguiente, dictar una constitución que le diera nueva forma y organizara nuevamente la política en este territorio, porque recordemos que seguimos en ese momento jurándole lealtad a Fernando VII, el rey español que se encontraba preso. Esta sociedad patriótica va a tener una gran importancia, ya vamos a ver, en los sucesos que llevan a la formación del segundo triunvirato, y van a comenzar a editar dentro del seno mismo de esta sociedad patriótica un periódico denominado El Grito del Sur, ¿sí? Justamente llevando y mostrando la necesidad cada vez más urgente de hacer todas las tratativas y las acciones necesarias para poder declarar la independencia y, paso seguido, dictar una constitución. Ese año 1812 va a ser justamente el que marca un antes y un después en la situación de lo que ese momento eran las provincias que integraban el antiguo virreinato del Río de la Plata. El año 1812 digo que va a ser especial porque va a llegar a nuestro país San Martín, líder de la gesta revolucionaria en toda Sudamérica, no solamente en Argentina, y Carlos María de Alvear, ¿sí? Eran dos criollos, ambos con carrera militar en España. Y en España, ya hemos descrito en su momento lo que realizó San Martín, tanto Alvear como él tuvieron una participación bastante activa en las denominadas logias secretas vinculadas a la masonería, ¿sí? No solamente ellos como americanos, sino otro conjunto de grandes personajes que van a traer las ideas emancipatorias a América, van a estar vinculados a estas logias secretas masónicas, ¿sí? Con el objetivo justamente de declarar la independencia de estos territorios coloniales. Salen de Cádiz, del puerto de Cádiz, de la ciudad de Cádiz, con rumbo a Londres, ¿sí? Ambos, tanto San Martín como Alvear, en donde en la ciudad de Londres generan contactos bastante estrechos con americanos que tenían en su cabeza también ideas independentistas. El caso de San Martín ya lo he comentado anteriormente, lo repito muy rápidamente. Tuvo contacto con un inglés de apellido Maitland, el cual había propuesto un plan para tomar toda Sudamérica, quitársela a la corona española y pasarla bajo el dominio del imperio inglés. Este señor Maitland decía: hay que tomar Buenos Aires, después asentarnos en Mendoza, de allí cruzar la cordillera de los Andes, tomar la ciudad de Santiago de Chile, quitarle la posesión de Chile a España y de allí por mar llegar a Perú para tratar de quitar el
principal foco realista español en Sudamérica, que era la ciudad de Lima. Bien, ese plan, en algún momento de su estadía en Londres, tomó contacto con San Martín, y San Martín va a ser el primero que lo va a ejecutar, aunque de manera particular, no respondiendo a los intereses de la corona británica como lo había pensado originariamente Maitland, sino para lograr justamente su emancipación, ¿sí? Estos personajes, San Martín y Alvear, que han regresado a nuestro país en 1812, van a crear en Buenos Aires la denominada Logia Lautaro. Lautaro justamente por ser un cacique aborigen chileno que llevó adelante una lucha bastante aguerrida contra el Imperio Español. En su honor, como rindiéndole un homenaje, le deciden colocar a esta logia el nombre de Lautaro, ¿sí? Con el objetivo de la declaración de la independencia en toda América, no solamente en lo que actualmente es Argentina. Y para lograrlo dijeron, bueno, debemos profesionalizar el ejército y además contar con el compromiso político del gobierno de turno para poder declarar la independencia, porque hasta el momento todos los gobiernos, la primera junta, la Junta Grande y el primer triunvirato, se habían declarado fieles al gobierno español, principalmente a su monarca preso, Fernando VII. Para el año 1812, la situación española también, por eso digo que es un año bisagra, se va a volver bastante complicada para las colonias españolas. ¿Por qué? Porque en Cádiz se va a sancionar la denominada Constitución Liberal, creando una monarquía constitucional, ¿sí? Y ante esta situación, el Río de la Plata tenía dos alternativas, dos opciones. O aceptaba formar parte de la nueva nación española que estaban haciendo, o corrían el riesgo de ser declarados en rebeldía por la metrópoli por no aceptar esa constitución, digamos. Había que actuar de manera rápida, no había lugar en estos momentos de la historia para una posición moderada como lo fue la del primer triunvirato, o al menos estos personajes, tanto la Sociedad Patriótica como la Logia Lautaro, pensaron que era la posición del triunvirato. Sí, tibia, una posición tibia, una posición muy agrisada, ni blanca ni negra, digamos, ¿sí? Siempre en tonos en tonos grises, sin terminar de tomar una posición clara, digamos, ¿sí? Entonces, la opción ante esta situación en España, digamos, ¿sí?, de la creación de la monarquía constitucional, la opción de declarar la independencia ocupó el lugar máximo, el primer puesto, la primera plana dentro de la agenda política del momento, ¿sí? Tanto la Sociedad Patriótica como la Logia Lautaro van a organizar un movimiento revolucionario con el cual logran derrocar, y atención a esta palabra porque la elijo puntualmente, derrocar al primer triunvirato, formando uno nuevo integrado por personas, por miembros mucho más cercanas a la causa independentista, ¿sí? A partir de allí tenemos la formación del segundo triunvirato en el año 1812, en donde la primera acción política que va a llevar a cabo este triunvirato va a ser convocar a una asamblea general constituyente con el objetivo específico de declarar la independencia y dictar una constitución para el año 1813, que en nuestra historia va a ser conocida como la denominada Asamblea del año 13. Pero volviendo, este movimiento revolucionario organizado tanto por la Sociedad Patriótica como por la Logia Lautaro derrocan el primer triunvirato. Entonces, si lo vemos a la luz de los conceptos que manejamos en la actualidad, va a ser, a mi entender por lo menos, uno de los primeros golpes de Estado que se produce en nuestro país. Si teniendo un gobierno propio que, si bien responde a las prerrogativas y le jura lealtad a un rey extranjero, Fernando VII, también es cierto que un propio grupo de ciudadanos de nuestro mismo territorio está llevando a cabo una acción violenta para derrocar un gobierno que está gobernando sobre ese mismo territorio. Entonces estamos en condiciones, me parece a mí, ustedes lo pensarán, me lo discutirán si quieren, de plantear aquí uno de los primeros golpes de Estado de la historia en nuestro país, ¿sí? Y fue llevado nada más y nada menos que a cabo, digamos, que por el propio San Martín, ¿sí? Un poco de revisión en la historia nunca viene mal, podemos o no estar de acuerdo. Desde mi perspectiva de la historia me parece que vale la pena también repasarlo de esa manera. Ahora bien, les decía que la primera medida política que va a tomar la denominada Asamblea del año 13, convocada por este segundo triunvirato, muy afín a las ideas de la Sociedad Patriótica y de la Logia Lautaro, ¿sí?, va a tener como objetivo justamente la declaración de la independencia y el dictado de una constitución que le diera forma de gobierno a ese nuevo país que surgiría
posterior a la emancipación, ¿sí? La primera medida que va a tomar esa asamblea del año 13 va a ser la exclusión de la fórmula de juramento de fidelidad a Fernando VII, es decir, dejan un poquito de lado, todavía no vamos a cortar lazos de manera definitiva, ya vamos a ver por qué, tratando de correr del medio a la figura del monarca, ¿sí? Va a haber una nueva fórmula de juramento de soberanía, digamos, que va a ser la propuesta por el propio Alvear, la cual aludía a la soberanía de la nación entendida en los conceptos relacionados al modelo francés, digamos, a los modelos revolucionarios franceses surgidos posterior a 1789, ¿sí? Esto va a conducir a un conflicto en torno a la definición de la soberanía. ¿Por qué? Porque vamos a tener a este incipiente país que todavía no se ha independizado, pero que ya tiene bastante cerca a esta cuestión. Vamos a tener dos grupos en su interior. El primero va a ser el grupo porteño, ¿sí? Que va a representar justamente las ideas de la Sociedad Patriótica y de la Logia Lautaro, defendiendo una idea centralista del poder, en donde la soberanía era única e indivisible, y pregonaban obviamente el dominio de Buenos Aires, además justificándolo en su calidad de antigua capital virreinal y además como cuna de la revolución, ¿sí? Entonces este proyecto centralista, porteño, defensor de las ideas de la Sociedad Patriótica y de la Logia Lautaro, fue conocido como unitarismo o centralismo, los denominados unitarios que tantas veces nos han hablado y hemos leído y hemos escuchado a lo largo de nuestra historia, ¿sí? Y por otra parte tenemos a los representantes del interior, los cuales defendían ideas federales o federalistas, como por ejemplo una forma de gobierno que le otorgara amplia autonomía a las provincias, ¿sí? En donde las autoridades provinciales no fueran elegidas por el gobierno centralista en Buenos Aires, sino que fueran elegidas por los propios coterráneos provinciales, ¿sí? Esto significaría obviamente una fragmentación de la soberanía, opuesto a lo que pensaba el grupo centralista porteño, ¿sí? Y además estos federalistas del interior van a pregonar la igualdad de todos los territorios del antiguo virreinato sin caer en el dominio de Buenos Aires, que justamente defendía el grupo porteño también. Si bien se la conoce como federal, esto estaba más cerca de ser un modelo confederal al estilo estadounidense, que se desarrolló entre 1776 y 1787, ¿sí? En donde hay una constitución por cada estado. Si bien están reunidos dentro de una unidad nacional, cada estado tiene la soberanía para manejarse de manera autónoma, ¿sí? Entonces esa discusión se va a dar dentro del seno de la Asamblea del año 13, es decir, bajo el gobierno del segundo triunvirato, lo cual va a provocar serias diferencias e insalvables diferencias con un grupo bastante particular que va a ser el denominado artiguismo, ¿sí? José Gervasio de Artigas, caudillo de la banda oriental de lo que actualmente es nuestro vecino país de Uruguay, ¿sí? Perteneciente en ese momento al ex virreinato del Río de la Plata. Este caudillo, Artigas, va a ordenar a sus diputados que fueron a representar a la banda oriental a esa asamblea del año 13 una serie de objetivos muy específicos, ¿sí? Artigas le dice a sus diputados para que fueran a la asamblea y dijeran: tenemos que declarar de manera rápida y eficiente la independencia absoluta de cualquier dominación, ¿sí? Posteriormente, formar una constitución de carácter confederal, ¿sí? Y ubicar la capital fuera de la ciudad de Buenos Aires. Ese era estos dos últimos puntos, la constitución confederal y la capital fuera de Buenos Aires, fue justamente el eje de disputa que los diputados artiguistas tuvieron con la asamblea del año 13. Por tal motivo y con un argumento bastante falaz de la asamblea, que habían llegado tarde y que no tenían derecho a presentarse, estos diputados artiguistas fueron rechazados. Entonces Artigas, en señal de enojo, rompe directamente y de manera definitiva sus relaciones con Buenos Aires, expandiendo sus ideas, ¿sí? Sus ideas a través de todo nuestro litoral, ¿sí? De las provincias de Santa Fe, de Corrientes, de Entre Ríos, Misiones, incluso una parte misma de la provincia de Córdoba. Esa zona de influencia que tuvo la idea artiguista, ¿sí? La concepción artiguista del nuevo orden post-independencia, fue conocida como la famosa Liga de los Pueblos Libres, que la llevó a estar enfrentada de manera directa a Buenos Aires, con lo que posteriormente irá a ser la independencia de nuestra vecina Uruguay, ¿sí?
Ahora bien, la asamblea del año 13, marcada por estas diferencias entre centralistas y diputados del interior, va a tomar una serie de medidas, aunque no cumple ninguno de sus dos objetivos fundacionales, que fueron la independencia y la Constitución. Pero vale decir que sus medidas van a marcar una ruptura con el orden heredado de las instituciones españolas, ¿sí? Y van a tratar de ir rompiendo de a poco, o al menos la primera capa, ¿sí? de régimen colonial que aún subsistía, marcando una clara diferencia con el orden anterior, ¿sí? En lo social y económico, por ejemplo, la Asamblea del año 13 va a decretar la libertad de vientres, lo cual significaba no, como se piensa erróneamente, el fin de la esclavitud, sino un fin, digamos, tajante de la noche a la mañana, sino que era un fin progresivo. ¿Por qué? Porque la libertad de vientres suponía que cualquier hijo de esclavo nacido posteriormente el 31 de enero de 1813, fecha en la que se junta la asamblea, era nacido en condición de libre, ya no era más esclavo, pero sus padres iban a seguir siendo esclavos hasta el día que se muriera, o si tuviera un hermano mayor nacido anteriormente a esa fecha, también iba a ser esclavo. Por lo tanto, no es una ruptura abierta con el régimen esclavista que existía en estas tierras, sino que propone, más vale, una vía mucho más progresiva hacia la abolición de la esclavitud. Va a abolir también el sistema de servidumbre indígena, va a suprimir los títulos de nobleza que existía y va a eliminar también los instrumentos de tortura. En lo político, por ejemplo, va a autorizar el uso del himno nacional, creado allá, recuerdan ustedes esa historia, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer que además va a ser muy activa toda su vida, lidiando y además congeniando con unitarios, con federales, con rosistas, con rivadavianos, con Alberdi, en realidad Mariquita Sánchez de Thompson merecería un capítulo aparte, ya que solamente la mayoría la conocen por su función en el himno, digamos, que en realidad fue creado por Blas Parera y Vicente López y Planas, ¿sí? Además, en lo político también, esta asamblea del año 13 va a reemplazar la imagen de Fernando VII en las monedas de curso legal y la va a cambiar por el escudo, ¿sí? Esto quiere decir que, primero, reconoce un himno, reconoce un escudo y a partir de allí comienza a lo que se denomina acuñar moneda propia, es decir, a fabricar su propia moneda, lo cual ya indica cierto grado de soberanía, ¿sí? Cierto grado de independencia, si bien la independencia no estaba plasmada todavía en un papel. Y se va a establecer al día 25 de mayo como fecha patria. Entonces ya tenemos fechas patrias y tenemos símbolos patrios. Y además moneda propia y una serie de medidas que rompen con ese orden anterior. Pero acá haría un paréntesis antes de seguir. Recordemos además que como símbolo patrio, ya el 27 de febrero de 1812, Belgrano, a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, iza por primera vez un emblema, un pabellón patrio, que fue, digamos, es la fecha de creación de nuestra bandera, con los colores, dice la historiografía romántica, del cielo. Belgrano miró el cielo y se inspiró en las nubes y en el color del firmamento y creó la bandera. Bueno, en realidad Belgrano, un tipo muy católico, muy devoto de la Virgen María, se lo llama muy mariano, se le dice a Belgrano porque es muy devoto de la Virgen María, elige colores que lo representen y que representaban además al manto de la Virgen María, que es el celeste y el blanco, colores que además, dicen algunos historiadores, estaba muy vinculado a la casa real española, es decir, la dinastía de los Borbones, ¿sí? Y esa bandera, que primero va a ser totalmente desestimada por el gobierno de turno, ¿sí? Va a ser izada en la ciudad de Buenos Aires el 23 de agosto de 1812 por primera vez en el barrio San Nicolás de Bari, o más conocido como San Nicola de Bari, que justamente le da el nombre al actual barrio porteño, ¿sí? Que en la actualidad es el preciso lugar en donde está ubicado el obelisco, ¿sí? En plena avenida 9 de Julio y con su intersección con la calle Corrientes. Asisten a ese izamiento de bandera los principales miembros del primer triunvirato. Pueyrredón, por ejemplo, que va a reemplazar en su momento al primer triunvirato a Juan José Paso, ¿sí? Y que había negado el uso de la bandera apenas hacía 5 meses atrás. Bueno, ahora ya estaba a favor del izamiento de la bandera del pabellón nacional en el centro mismo de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?
Ahora sí, o sea, ya tenemos escudo, tenemos himno y además, gracias a la labor de Belgrano, vamos a tener bandera, aunque muchas veces va a seguir siendo resistida. Ya vamos a ver cuándo recién se oficializa su uso, ¿sí? Ahora bien, estas medidas que tomó la Asamblea del año 13, que si bien vienen a romper un poco el orden colonial heredado de las instituciones españolas, ante el fracaso que tuvo el propio Manuel Belgrano en sus expediciones al Alto Perú en el año 1813, y fundamentalmente el cambio de coyuntura que se estaba dando en Europa en esos momentos. Recordemos la derrota de Napoleón en Waterloo, y en 1815 el famoso Congreso de Viena, que decide restaurar todas las monarquías absolutas en Europa. Entonces volvía Fernando VII al trono, Napoleón ya estaba destruido, ya estaba rendido. Entonces esto llevaba a la Asamblea, ¿sí?, a tomar una decisión que sería irrevocable. Sería terminar con el gobierno del segundo triunvirato, este poder ejecutivo tripartito, y llevar a la creación de un poder ejecutivo unipersonal que va a ser conocido como el Directorio, para tratar de lograr de manera definitiva y debido a los hechos internacionales declarar nuestra independencia y dictar la Constitución. El primer director supremo, ¿sí?, de este nuevo ejecutivo creado por la propia Asamblea en el año 1815 va a ser Posadas, que muy pronto asumido es reemplazado por el propio Alvear, que había iniciado una lucha política bastante ascendente, la cual enojaba mucho al propio San Martín, ¿sí? Va a ser este directorio el encargado de llamar a la formación de un congreso en la ciudad de Tucumán, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sucesos ocurridos entre 1814 y 1815 no daban lugar nuevamente para tibios, ¿sí? Había que actuar de manera rápida y clara, ¿sí? Sobre todo en Europa se estaba formando en esos momentos la denominada Santa Alianza, con Prusia, Rusia y Austria a la cabeza, tratando de demoler cualquier resquicio por donde pudieran penetrar ideas revolucionarias de libertad, de fraternidad, de igualdad propuestas por la Revolución Francesa. Entonces cualquier intento revolucionario independentista debía ser sofocado, ¿sí? Entonces no teníamos más alternativa que declarar la independencia. Así también lo entendió el directorio. Veníamos aplazándolo ya de mayo de 1810 a estos momentos, en 1815, hasta que este directorio decide llamar al Congreso de Tucumán para, en definitiva, terminar de definir: o aceptamos seguir siendo sumisos a Fernando VII o declaramos formalmente la independencia, ¿sí? El grupo porteño, el grupo de congresistas porteños, decide romper definitivamente con España. Entonces el directorio va a convocar a este congreso en Tucumán. Pero ustedes dirán, ¿por qué Tucumán? Si un lugar tan alejado de la centralista Buenos Aires. Bien, porque además el clima de oposición al directorio, por su cercanía a Montevideo, a lo que actualmente es Uruguay, es decir, a lo que en ese momento se denominaba Banda Oriental, traía muy cercano esta discusión política de régimen confederal, con Artigas a la cabeza, con la Liga de los Pueblos Libres pisándole los talones a los porteños. Entonces el Congreso se veía amenazado si se juntaban, si se reunían en Buenos Aires. Por lo tanto deciden alejarse un poco, meterse al interior del territorio y llegar a Buenos Aires, que además estaba lejos por cualquier invasión que llegara por el Río de la Plata, y lejos también de cualquier invasión realista que llegara desde el Alto Perú, ¿sí? Lo cierto es que en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la famosa casita de Tucumán, que los argentinos tenemos como símbolo de la independencia, ¿sí?, va a iniciar la sesión, va a iniciar sus sesiones, digamos, el Congreso de Tucumán el 24 de marzo de 1816. 24 de marzo que en nuestra historia reciente es bastante tenebroso, porque nos hace recordar al inicio de la última dictadura cívico-militar del año 1976. Pero también deberíamos recordar que fue la fecha en la que comienza a gestarse de manera definitiva y formal nuestra independencia, con las sesiones del Congreso de Tucumán.
Y particularmente va a llegar el famoso 9 de julio de 1816, en donde declaramos de manera definitiva la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, de la dominación española y de toda dominación extranjera. En el acta de la independencia hay una enmienda, digamos, que fue agregada en una sesión secreta el 19 de julio, ¿sí? 10 días después de la declaración formal, por el diputado Medrano, en donde se agregó, por temor a que fueran invadidos y dominados por otras potencias, el acta decía independiente del rey Fernando VII, de sus sucesores y además de la metrópoli. Medrano decide agregar y de toda dominación extranjera, o sea, somos formalmente independientes, ¿sí? Y días después de este 9 de julio de 1816 vamos a asistir a la aceptación por parte del Congreso como símbolo patrio definitivo a la bandera celeste y blanca creada en 1812 por Manuel Belgrano. Hay que también, digamos, hacer foco en lo que fue el plan sanmartiniano, el rol que jugó San Martín en nuestra independencia. Es decir, San Martín liberó a Argentina, Chile y a Perú. Bueno, en realidad en Argentina tuvo una sola batalla que duró 15 minutos, que fue el combate de San Lorenzo, ¿sí? En la provincia de Santa Fe, muy cerquita de Rosario, en donde nosotros los argentinos tenemos el recuerdo muy a flor de piel, digamos, por la marcha de San Lorenzo, que musicalmente me parece perfecta y que tiene una particularidad cuando cuenta esta cuestión del salvataje que el soldado Cabral lleva a cabo sobre la figura del propio San Martín, que después termina muriendo por salvar al general. Cabral en realidad era un esclavo negro liberto, ¿sí? Correntino, y que en realidad la historia oficial escrita por Mitre lo va a negar y lo va a ocultar, y recién ha salido a la luz en los procesos revisionistas de los últimos años. Y era un moreno, y eso en la historia argentina escrita desde el Estado allá en 1880 era una historia que merecía no ser contada, había que ocultarla, ¿sí? Bien, ese plan sanmartiniano que ya les conté, que viene en realidad originariamente de un inglés de apellido Maitland, fue fundamental para la independencia argentina. ¿Por qué? Porque San Martín, dispuesto a llevar adelante su plan continental, presiona al director supremo, que en ese momento era Pueyrredón, y le dice: a ver, si ustedes quieren que yo vaya y arme un ejército y represente un país, declaremos la independencia de ese país, porque no puedo ir a representar al exterior a un régimen político que todavía le sigue jurando lealtad al rey español. Entonces, ¿qué voy a liberar si nosotros también estamos representando los intereses del rey? Entonces San Martín presiona de manera directa sobre el directorio, valga la redundancia, para lograr la independencia y poder cruzar a Chile en el año 1817, representando ya a un estado libre, ¿sí? A una nación libre. Y además el rol de Güemes, del salteño Güemes, en donde con sus infernales del monte logran primero hacerle una especie de cortina a San Martín para lograr su paso a la cordillera, frenando los avances realistas en el norte, tratando de defender el territorio, de permitirle, darle tiempo a San Martín de que cruce, y además tratar de impedir el avance de los realistas sobre el territorio de las Provincias Unidas, digamos, ya formadas e independientes, digamos, ¿sí? Por ahí tampoco, recién también en los últimos años, digamos, ha sido reivindicada la figura de Güemes, ¿no? Y de su esposa también, la Macacha Güemes. Bien, una vez lograda la independencia, ¿sí? Y superado este momento de guerra interna para tratar de hacer prevalecer la lógica independentista, quedan por detrás las repercusiones que esto ha tenido, es decir, se rompe el sistema comercial orientado a las minas del Alto Perú, las economías regionales quedan en jaque, debemos buscar ahora un nuevo mercado en donde colocar nuestros productos de manera totalmente solitaria, porque ya no tenemos nadie que nos ayude y nadie que nos defienda, solamente nuestro coraje independentista, digamos. Entonces hay que buscar un nuevo rumbo, y eso lleva a estas incipientes Provincias Unidas a caer en una crisis económica de gran envergadura, de gran tamaño, digamos, ¿sí? Y además, una vez declarada la independencia, todavía está faltando un objetivo, la necesidad de una constitución que le diera y que definiera una forma de gobierno para esa nueva nación. Y a partir de allí surge otra nueva grieta en nuestra historia, que son las diferentes ideas
sobre qué tipo de gobierno armar, qué tipo de gobierno establecer, ¿sí? Va a estar la propuesta de una monarquía parlamentaria, va a estar la propuesta de un régimen republicano y van a estar también las propuestas del unitarismo y del federalismo que ya hemos descrito anteriormente, ¿sí? Finalmente, ante la amenaza del avance realista sobre el Alto Perú en el año 1817, el Congreso se va a trasladar desde Tucumán a Buenos Aires, lugar en donde en el año 1819 van a dictar la primera constitución que tuvimos, ¿sí? La constitución del año 1819, que va a ser de carácter centralista, es decir, va a ser una constitución que representa los intereses porteños, una constitución unitaria, ¿sí? En donde el propio director supremo va a seguir funcionando el directorio como órgano ejecutivo y el ejecutivo en persona, el director, va a ser el encargado de designar los gobernadores provinciales, ¿sí? Va a ser aprobada esta constitución, va a ser aprobada, pero va a haber dos provincias que se niegan a aceptarlo, pero fervorosamente, que van a ser Santa Fe y Entre Ríos, considerando que son avasallados sus derechos y sus autonomías como provincias, ¿sí? Sus reclamos no van a ser oídos por el grupo centralista porteño, a tal punto que Santa Fe y Entre Ríos, ambas provincias, lanzan un ultimátum para tratar de dejar a la constitución sin efecto, o si no, dicen sus representantes, el futuro será dirimido por las armas, ¿sí? Muy democráticos los tipos por ese momento, ¿sí? O vuelven atrás o nos peleamos, ¿sí? Bueno, se ve que es una costumbre que viene desde muy lejos en el tiempo de nuestra historia, ¿sí? Los principales representantes de estas provincias de Santa Fe y Entre Ríos van a ser Estanislao López por el lado de Santa Fe y Francisco Ramírez por el lado de Entre Ríos, que van a terminar, como no recibieron respuesta frente a su ultimátum, tanto López como Ramírez, es decir, tanto Santa Fe como Entre Ríos, deciden organizar sus tropas y marchar sobre la ciudad de Buenos Aires. Enterado sobre esto, el directorio envía sus tropas al encuentro y en el cañadón de Cepeda, las fuerzas del director supremo Rondó son vencidas por las fuerzas federales de Ramírez y López, ¿sí? A partir de ese momento desaparece el directorio como órgano ejecutivo, también desaparece el Congreso y también desaparece la Constitución del 19, que solamente duró un año, ¿sí? En esa batalla de Cepeda de 1820 comienza un proceso conocido en nuestra historia como las autonomías provinciales, en donde hay una cefalía nacional, digamos, no hay un órgano ejecutivo a nivel nacional que organice, dándole o no autonomías a las provincias, pero con esto ya queda en claro que las provincias querían ser autónomas, hecho que se logra posterior a la batalla de Cepeda del año 1820. Las consecuencias de este hecho y de ese proceso que va a dar inicio posterior a Cepeda lo retomaremos en un próximo capítulo. Queda la invitación hecha entonces para seguir escuchando nuevos episodios de Historia en Podcast. Agradezco las sugerencias que me están haciendo llegar, agradezco los comentarios y agradezco las felicitaciones por el proyecto. Lindo para aprovechar en estos tiempos digo, de encierro y de cuarentena. Dejo como siempre mis redes sociales, tanto Instagram, Facebook como Twitter. Me pueden encontrar ahí como Luquitas Bota B larga T, para intercambiar las ideas que ustedes consideren necesarias. Con la promesa de encontrarlos y de brindarles un próximo capítulo para seguir conociendo nuestra historia, los saludo hasta la próxima. Adiós.